La capital del Egipto faraónico, Menfis, albergaba la sede de una de las deidades más importantes del panteón egipcio, Ptah, el dios de la creación. Los egipcios lo vinculaban al toro Apis, animal en el que creían se reencarnaba. Durante 1500 años momificaron majestuosamente a los toros Apis y los enterraban en enormes sarcófagos en el Serapium, en Saqqara. Cuando fallecía el titular, los sacerdotes recorrían todo el país buscando a su sucesor, que tenía que tener unas características concretas, como por ejemplo la disposición de las manchas negras distribuidas por su cuerpo. Cuando lo hallaban, los sacerdotes lo trasladaban a Menfis y lo veneraban y cuidaban, dispuestos a dar su vida por él, puesto que Ptah se reencarnaba constantemente en un toro Apis, siguiendo un ciclo perpetuo de resurrección. También lo consideraban un oráculo e interpretaban sus respuestas a las preguntas que le formulaban según los comportamientos que mostraba el animal. Cuando en la década de 1850 el arqueólogo francés Auguste Mariette excavaba el Serapium, dio con un derrumbamiento que le impedía continuar porque bloqueaba uno de los enormes corredores que tenía el complejo. Entre los escombros encontró un ataúd que contenía una momia con una máscara funeraria de oro y varios objetos de incalculable valor. El nombre que estaba inscrito en ellos era el de Jaemuaset, el legendario hijo del faraón Ramsés II. Jaemuaset nació alrededor del año 1280 a.C. Era hijo de Isisnofret, la primera de las dos grandes esposas reales que tuvo Ramsés. Estos casaron muy jóvenes, y aunque Isisnofret mantuvo siempre su privilegiado estatus, fue desplazada por Nefertari cuando Ramsés casó con esta, por la que debió sentir una gran devoción, puesto que es representada junto a su marido en infinidad de ocasiones, mientras que Isisnofret fue relegada a palacio, ocupando un rol secundario. No obstante, sus hijos tuvieron una importancia capital durante el mandato de su esposo. Algunos hermanos de Jaemuaset fueron las féminas Pintanat e Isisnofret, que llegaron a casar con su padre en el ocaso de su reinado, y los varones Ramsés, el mayor de todos, y Minepta, que terminó siendo el sucesor del gran faraón. El hijo predilecto de Nefertari fue también para Ramsés muy importante, Amon-Herkepesef. Sabemos que a los varones se les dio una educación militar y llegaron a acompañar a su padre, siendo aún niños, al campo de batalla. Pero en el año 16 de Ramsés, seguramente a instancias de este, Jaemuaset reorientó su existencia hacia la religión, ingresando en el sacerdocio de Ptah, llegando con el tiempo a ser su sumo pontífice y haciéndose cargo del culto al toro Apis. Otras de las responsabilidades del sumo sacerdote de Ptah eran las de la creación de estelas, estatuas, decoración de templos y tumbas, y la del mantenimiento y conservación de monumentos antiguos, restaurándolos cuando era preciso, por lo que es conocido por la historia como el primer arqueólogo. Paradójicamente, mientras él restauraba muchos monumentos, su padre se encargaba de usurpar otros, borrando el nombre del titular y poniendo el suyo propio. Jaemuaset también tuvo responsabilidades políticas, encargándose de las celebraciones de la fiesta Ser, los jubileos de su padre, a partir del 30º año del reinado de este. Fallecidos sus hermanos Amon-Herkepesef y Ramsés, fue proclamado, al ser el siguiente en la línea de sucesión,
heredero en el año 50 del reinado de su padre, pero falleció en el 55, cuando contaba con unos 57 o 58 años de edad, y fue su hermano Minepta, el 13º hijo de Ramsés, quien sucedió a este. Tras el descubrimiento de su momia en el Serapeum por parte de Mariette, desgraciadamente ésta se perdió, y hoy existe una gran controversia con respecto a dónde fue enterrado, ya que según algunos dicha momia era una masa de resina, por lo que se barajan diversas hipótesis. Que el enterramiento correspondiera a un toro Apis, y que por su vinculación a él, Haem Wasset hiciera inscribir en él su nombre. Que la tumba correspondiera al Ka de Haem Wasset, o sea, a su alma inmortal. Y también la teoría más plausible de todas, que la tumba se hallara encima de los túneles del Serapeum, cuyo peso provocó el derrumbamiento, y el ajuar se mezcló entre los escombros. No obstante, algunos afirman que fue enterrado en KV5, la tumba que Ramsés excavó para su enorme prole en el Valle de los Reyes. Tal vez haya que esperar hasta que pruebas más concluyentes nos den una respuesta convincente.